El tema que hoy queremos desarrollar un poquito con la audiencia, de modo a reflexionar aún más sobre las emociones, es justamente cómo las emociones se constituyen en el nexo o la conexión entre toda esa información que procesa nuestro cerebro. Ahí estamos viendo ya en pantalla justamente un slide en donde podemos ver a través de una metáfora, que es la metáfora del iceberg, muy conocida, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura de la información que procesa nuestro cerebro? Nuestro cerebro procesa dos tipos de informaciones: la información consciente y la información inconsciente. Y según los estudios de neurociencias, hoy en día se sabe que apenas entre el 5 y menos del 5% de la información que procesa nuestro cerebro es la información consciente. Y por otra parte, o por otro lado, la información inconsciente representa el 95% o más de la información que procesa nuestro cerebro. Por lo tanto, la información que, digamos, de alguna manera establece para nosotros, por sobre todo en nuestras decisiones, en nuestras acciones, y de alguna manera nos tiene programados, es la información inconsciente, mejor dicho, ¿verdad? Esa información que de alguna manera no está disponible al 100%, sino que justamente es inconsciente. ¿Y cuál es el nexo entre esa información consciente, que es la que nosotros aparentemente conocemos, manejamos, vemos, disponemos para tomar las decisiones, para tomar las acciones, y la información inconsciente que está detrás? Son las emociones, justamente. Las emociones que nosotros ya las conocemos, ¿verdad? Por sobre todo esas emociones que nos generan estados, digamos, no tan agradables como la tristeza, el enojo, ¿sí? La melancolía. Y muchas veces nos ocurre que nos da esa sensación de por qué me siento así ante esta situación. No entiendo por qué me siento así. Esa es la información consciente, ¿sí? Que yo estoy sintiendo esa emoción. Pero lo que me está conectando es con la información inconsciente que tengo, que tiene que ver con qué está incrustado de alguna manera en el inconsciente, que tiene que ver con esas situaciones que hemos pasado generalmente en la edad temprana, en la infancia, donde generalmente se generaron estreses emocionales que quedaron en el inconsciente y que siempre siguen repitiéndose de alguna manera a través de lo que vemos en el consciente, en las actividades o las situaciones que se generan en la vida cotidiana. ¿Cómo podemos, Carlos, trabajar esas emociones y sobre todo esas informaciones inconscientes que se quedaron grabadas de épocas tempranas, si ya no las recordamos, si no tenemos conciencia, justamente, valga la reiteración, ¿cómo hacemos para identificar primero y luego poder procesar y actuar en consecuencia? Esa es la gran pregunta que le está diciendo, ¿verdad? ¿Cómo podemos acceder y identificar a esa información inconsciente, ¿verdad? Y justamente es conectándome con esa emoción. Y para dar un ejemplo concreto, me suele pasar mucho que escucho a las personas que dicen: me enoja esa persona prepotente, me enoja esa persona con su carácter o su temperamento. Entonces es conectarme con ese enojo, conectarme profundamente, y también a nivel biológico y físico, porque sabemos que las emociones en realidad se expresan a través del cuerpo. Entonces, ¿dónde y cómo estoy sintiendo esa emoción? Y a partir de ahí yo puedo viajar a un momento de mi vida en donde sentí esa misma emoción, y lo más probable es que me lleve a esa situación que, como lo hemos mencionado, generalmente tiene que ver con nuestra edad temprana, la infancia, y generalmente también tiene que ver con el entorno más cercano en el cual nos hemos desarrollado, que es la familia, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos identificar y podemos entender que lo que estamos viviendo es una proyección de esa información inconsciente, y de alguna u otra manera se está repitiendo esa información para que podamos justamente identificar y trascender esa información que está a nivel inconsciente.
Ya lo decía el psicólogo Carl Gustav Jung, yo creo que tengo un slide ahí de una de sus conclusiones. Jung fue uno de los seguidores de Freud, creador del psicoanálisis, quienes comenzaron a estudiar el inconsciente. Ya lo decía entonces él, mientras que nosotros no hacemos consciente esa información inconsciente, seguiremos repitiendo lo que tenemos en el inconsciente y le llamaremos destino. Entonces muchas veces pensamos, ya es mi destino seguir pasando esto, seguir sintiendo esto, pero en realidad es que no estoy pudiendo hacer consciente esa información que está en el inconsciente.